naturaleza y la clasificación de los seres vivos. El último día estuvimos hablando acerca de algunas generalidades acerca de la clasificación de los seres vivos. Platicamos sobre que existe un sistema para poder nombrar e identificar a los diferentes seres vivos, que está conformado por 2 palabras, y este sistema es llamado sistema binomial. Hablamos un poco acerca de que estas 2 palabras constituyen el género y el epíteto específico, y que gracias a estas 2 palabras es que se puede nombrar una especie. Entonces llegamos hasta este punto que vemos aquí en la diapositiva, en el cual tratamos de describir, de darle una definición de qué es una especie, y hablábamos que desde el punto de vista de la clasificación, la especie es la unidad básica de identificación, y que desde un punto de vista más biológico, especie es este grupo de seres vivos que poseen semejanza estructural, funcional y de desarrollo, pero sobre todo capaces de producir descendencia fértil. Entonces, esa es la definición de especie, y hablábamos acerca de algunas reglas para poder escribir los nombres científicos, para poder escribir los nombres de las especies. Les comentaba que esta serie de reglas, pues, ustedes las tienen que leer, las tienen que leer bastante, familiarizarse con ellas, para que de esta manera puedan escribir los nombres científicos sin ningún error. No sé si en esta sección, Patojos, hay alguien que esté viviendo en la escuela en estos momentos. Si pudieron ir a ver en el edificio central el mural que les dije, ustedes me dicen si hay alguien que está en la escuela o si no hay nadie. Yo les comento rápidamente. No hay nadie en la escuela, Patojos. Bueno, yo creo que ese silencio significa que o no hay nadie o no fueron a ver el mural. Les voy a comentar así rapidito. En el caso de los nombres científicos, pues les dije que, como ustedes ven ahí, que hay que latinizar los nombres. Entonces, en el caso de la escuela, hay un botánico que se ha dedicado mucho al estudio de las orquídeas. Es un botánico que es egresado de la escuela. Entonces, en una ocasión quiso brindarle un homenaje a la escuela y descubrió o describió por primera vez una orquídea del género Lipantes. Entonces, para hacerle el homenaje a la escuela, el epíteto específico es, si no estoy mal, se escribe así, Encavarcenae, y es la orquídea, si la memoria no me falla, la orquídea que está ahí dibujada en un mural en el edificio central en la escuela. Entonces, les comentaba esto porque al momento de hacer la placa, al momento de hacer esto, pues la persona que hizo la placa no acató las reglas para escribir la especie, y el epíteto específico aparece con una mayúscula. Entonces, era únicamente para que ustedes se dieran cuenta de que incluso en la escuela podemos cometer algunos errores. Entonces, hablamos de esto el último día. Y hablamos acerca del valor que tiene el nombre científico desde el punto de vista de que es un nombre universal, que nosotros podemos asignarle cualquier nombre común a cualquier ser vivo, y este nombre común va a ir variando de lugar en lugar, de persona en persona, pero el nombre científico, ese nunca cambia, ese nunca varía, y es fijo, es universal en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es la importancia de los nombres científicos, esa es la importancia de conocerlos y sobre todo de manejarlos adecuadamente, de escribirlos bien para tener información de calidad.
Luego hablamos un poco acerca del género. Veíamos esta serie de animales: Pantera león, Pantera pardus, Pantera onca y Pantera tigris. Entonces yo les preguntaba qué tenían en común. Ustedes me dijeron que todos eran pantera, que todos eran del mismo género. Y finalmente ustedes pudieron armar una definición de género en la cual dijeron que género es un grupo de dos o más especies que poseen características en común. Es decir, el género es un taxón que puede agrupar a varias especies que van a poseer características en común. ¿Cuáles características en común? Recuérdense que este sistema de clasificación se basa en la existencia de caracteres homólogos. Entonces, todos estos individuos, a pesar de ser especies diferentes, van a compartir caracteres homólogos en común y por lo tanto los podemos agrupar a todos en un solo taxón, que es el género, y en este caso muy específico, el género Pantera. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta para todos, alguna duda acerca de la última clase, porque hasta aquí nos quedamos. Está bien, Ludwig, no tenga pena. Bueno, si no tienen dudas, entonces para todos, yo al grupo de WhatsApp les envié un documento en PDF. Ese documento solo les voy a indicar ahora a qué se refiere. Lo vamos a estar utilizando un poco más adelante en la clase. Es únicamente para que ustedes lo tengan ahí. Y si pueden descargarlo y pueden tenerlo de manera simultánea mientras estemos dando la clase y cuando pasemos a los temas que están ahí, sería mucho mejor. Igual ya les compartí también ese documento en la carpeta de las presentaciones para que ustedes lo tengan. Bueno, entonces si no tienen dudas, volviendo al tema, vamos a ver lo siguiente. En el sistema de clasificación de los seres vivos existen varios grupos, existen varios taxones que están en función a una jerarquía, que están en función a un nivel de generalidad o a un nivel de especificidad. Entonces, estos grupos que nosotros veamos a continuación son los taxones, son los grupos o categorías en donde nosotros podemos agrupar a los seres vivos en función al número de caracteres homólogos. Veamos, de esto ya hemos hablado de especie, dijimos que es un grupo de individuos que poseen semejanza estructural, semejanza funcional, semejanza de desarrollo y que son capaces de producir descendencia fértil. Esa fue la definición de especie. De esto también hablamos, dijimos que el género puede agrupar diferentes especies que posean características en común. Entonces, especie es específico, género es un poquito más general. Y ahora vean, el orden es el siguiente, o la secuencia es la siguiente. Tenemos primero especie, segundo género y en el tercer nivel está familia. Yo les voy a dar la definición de familia. Les voy a decir, familia es un taxón que agrupa diferentes géneros que posean características en común. Familia es un taxón que agrupa diferentes géneros que posean características en común. Es decir, la familia es un taxón más superior, es un taxón superior que va a estar agrupando diferentes géneros de seres vivos que compartan caracteres homólogos entre sí. Y como comparten caracteres homólogos entre sí, todos esos géneros diferentes pueden estar agrupados en un solo taxón llamado familia. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta para todos?
¿Seguros que no hay preguntas? Entonces, en el orden, en la secuencia, el siguiente taxón se llama orden. Entonces, para todos, a mí me gustaría que ustedes mismos, alguien de ustedes me dijera cuál es la definición de orden, tomando en cuenta cómo hemos construido la definición de género y cómo hemos construido la definición de familia. ¿Qué piensan ustedes que es un orden? ¿Cómo definirían ustedes orden? ¿Cómo definirían ustedes orden si es un taxón superior a familia? Es un taxón que está arriba de familia. Taxón que agrupa diferentes familias. Un taxón que agrupa diferentes familias. ¿Correcto, Yauska? Entonces, familia es un taxón que puede agrupar diferentes familias y recuerden la última parte, que poseen características similares. Es decir, varias familias que van a estar compartiendo caracteres homólogos, cierta cantidad de caracteres homólogos, entonces pueden estar todas esas familias agrupadas en un solo taxón superior, que es el orden. Entonces yo creo que ya le agarraron aquí el rollo a esto y vean los siguientes taxones. Después de orden, sigue clase. Entonces vamos a ver, yo veía ahí que Otman quería hablar. Otman está por allí. Clase sería entonces que es un taxón que clasifica orden. Clase es un taxón que agrupa, correcto, que agrupa diferentes órdenes que van a poseer características comunes entre sí. Correcto. Vamos a ver. El siguiente taxón, ¿verdad? Puede ser dos nombres. Puede ser división o puede ser división, puede ser llamado división o puede ser llamado filo. O sea, tiene dos nombres, pero está al mismo nivel. Le vamos a preguntar a Alejandra Jerónimo. Alejandra, no sé si nos puede... Sí. A ver, Alejandra. Entonces, siguiendo la misma secuencia. De acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿cómo define usted el taxón división o filo? Es el mismo nombre para un taxón que está al mismo nivel. Se divide son familias, se dividen por sus características, su división, son iguales, pero siempre hay algo que es diferente a los demás, entonces lo dividen en diferentes clases. Entonces, división está dividida en diferentes clases, algo así le entendí a Alejandra. Vamos a ver si Alejandra Girón, aquí entre las Alejandras. Alejandra Girón, no sé si nos escucha. Sí. A ver, Alejandra, ¿de qué manera mejoraría usted la definición ahí que nos dio su compañera acerca de división o filo? Que la división es un grupo de clases. Ajá, la división o filo, correcto, va a estar agrupando diferentes clases que poseen características comunes entre sí. Entonces, vean, ¿por qué dice aquí división o filo? Porque en el caso de vegetales y hongos utilizamos la palabra división. Es decir, si estamos hablando de vegetales, si estamos hablando de hongos, vamos a utilizar la palabra división para referirnos al taxón que está en este nivel. Si ustedes se recuerdan, en el reino vegetal hablamos de un montón de divisiones. Hablamos de la división briofita, pteridofita, coniferofita, secadofita, netofita, magnoliofita. Todas esas que terminaban en fita son divisiones. Y también esa palabra se utiliza cuando estamos estudiando la clasificación de los hongos. Mientras que
En animales no vamos a decir división. En el caso del reino animal vamos a estar utilizando la palabra filo. Pero como sea, división o filo están al mismo nivel, son la misma jerarquía. La diferencia es que para vegetales y hongos utilizamos división, para animales utilizamos filo. ¿Sí queda clara esa diferencia, patojos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, vean el último taxón, que es el taxón Mira. más general. Dígame. Las bacterias y microorganismos cuentan como animales. Realmente no vamos a estar estudiando tanto de eso, pero ahí he visto que utilizan la palabra, sobre todo división, sobre todo la palabra división. Pero lo podríamos revisar bien. Ahorita, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque principalmente en el curso vamos a estar estudiando vegetales, animales y posiblemente hongos. Entonces es para que ustedes sepan qué palabra utilizar en vegetales y hongos, división, y en animales, sí. ¿Ya? Bueno, entonces les comentaba que reino es el taxón más general, es el taxón que va a estar agrupando a todos los individuos que compartan características comunes entre sí, y a nivel de reino, pues el número de caracteres homólogos va a ser mucho menor. ¿Qué otra cosa les iba a comentar aquí? Si ustedes se han dado cuenta, a todas estas palabras les he dicho especie es un taxón, género es un taxón, familia es un taxón, orden es un taxón y así sucesivamente. Entonces, estos son taxones, son un grupo de individuos. Y un taxón es un grupo de individuos que a cualquier nivel posee características comunes. Entonces, especie, mucho más específico, reino es menos específico, reino es más general. Otra cosa, patojos, si a ustedes les gusta leer, sobre todo de los temas que vemos aquí en la clase, en algunas literaturas se van a encontrar con la palabra taxa. Entonces, es un lenguaje sumamente técnico. El plural de taxón es taxa. El plural de taxón es taxa. Entonces, más correcto que decir taxones es decir taxa. Entonces, por si ustedes en algún momento están leyendo y se encuentran con esa palabra, es únicamente para que sepan que es el plural de taxón. Entonces, vean, esta es la clasificación de los seres vivos, estas son las categorías, esta es la jerarquía en la cual se van a ir agrupando los seres vivos. De una vez se los digo, esto ustedes se lo tienen que aprender de memoria, y sobre todo tienen que entender la secuencia, tienen que entender las jerarquías que existen entre saber qué taxón es más general que otro, qué taxón es más específico, qué taxón agrupa más individuos, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben de comprender. Entonces, ¿alguna pregunta, patojos? ¿Algo que no haya quedado claro? Porque si no estoy mal, esto que acabamos de ir definiendo, creo que no está escrito en ningún documento que les haya enviado, y si se dan cuenta, la diapositiva es únicamente de títulos. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Sí les queda claro las definiciones de cada uno de estos taxones, de estos taxa? Entonces, en reino, Westclass, reino es el taxón más general, y si queremos ver una definición como las anteriores, vamos a decir que reino, taxón que agrupa diferentes divisiones o diferentes filos que comparten características comunes entre sí. Eso sería reino. Entonces, patojos, dejando por un lado esto y volviendo al tema de la especie,
vamos a encontrar que dentro de la especie existen ciertos grupos de individuos que van a ser muy parecidos, y ese grupo de individuos que es muy parecido se diferencia del resto de individuos de la especie. Entonces vamos a colocar de ejemplo a los perros. Todos los perros pertenecen a la misma especie. Pero, por ejemplo, si pensamos en Chihuahua, nosotros rápidamente nos imaginamos a estos individuos que son pequeñitos, que tienen muchas veces orejas grandes, ojos grandes. Es decir, nos imaginamos las características y sabemos que esos chihuahuas se diferencian del resto de perros. Si pensamos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los perros, si pensamos en pastores alemán, entonces sabemos que estos son individuos más grandes, son individuos más corpulentos y que se van a diferenciar del resto de perros. Esto ocurre en la gran mayoría de especies de seres vivos, hablando de animales, hablando de vegetales, de microorganismos, que van a formarse grupos, que van a ser muy, muy similares entre sí, y estos grupos se van a diferenciar del resto de individuos de la misma especie, pero siguen siendo la misma especie. Y esos grupos que se forman dentro de una misma especie, de forma general, se les conoce como subespecie. Entonces, en ese ejemplo que yo les mencionaba, un chihuahua, un pastor alemán, de forma general vamos a decir que Chihuahua es una subespecie y el pastor alemán es una subespecie, porque se han formado grupos dentro de la especie del perro que se diferencian del resto de individuos. Entonces, esas subespecies van a recibir nombres específicos de acuerdo a los individuos que estemos hablando. En el caso de los microorganismos, las subespecies reciben el nombre de cepa. Es decir, si estamos hablando de hongos, si estamos hablando de bacterias, algunas veces se forman cepas. Dentro de la misma especie de un hongo o de una bacteria, se forman cepas. Ahora ustedes ya saben que eso se refiere a un grupo de individuos que son muy, muy parecidos y se diferencian del resto de individuos de esa especie. Creo que es más fácil comprender este concepto. Raza es utilizado en animales. Entonces, ¿qué son las razas? Son grupos de animales que son muy parecidos, son demasiado parecidos y que se diferencian del resto de animales de esa misma especie. Lo que hablábamos de los perros nosotros estamos muy familiarizados en que existen razas, entonces son grupos de animales que en el caso de los perros, por domesticación se han llegado a parecer tanto que se diferencian del resto de los otros perros. Y las subespecies, en el caso de los vegetales, reciben el nombre de variedad. Entonces, aquí podemos hablar de, por ejemplo, hay un grupo de vegetales que pertenecen a la misma especie. Les voy a mencionar el brócoli, la col de Bruselas, también tenemos ahí la coliflor, y todas son la misma especie, Brassica oleracea. Pero vamos a encontrar el repollo también está ahí, Brassica oleracea, variedad capitata, que es el repollo. Brassica oleracea, variedad y otro nombre porque es otra planta. Entonces, en las plantas, en los vegetales, a esos grupos que son muy parecidos entre los vegetales de una misma especie, les llamamos variedades. ¿Sí? Entonces, les repito, cepa para microorganismos, raza para animales y variedad para vegetales.
En estos, vean, estos dos últimos, raza y variedad, juega mucho el papel de la domesticación. Ahí influye mucho el papel del humano para la creación de nuevas razas, para la creación de nuevas variedades. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, y en caso de los humanos, por ejemplo, que nos pareciera que por sentido ético le han cambiado de raza a etnia, pero sigue estando correcto. A ver, Yahuska, usted lo dijo exactamente correcto. En humanos no es ético estar hablando de razas, no es ético estar hablando de la raza blanca, la raza negra, la raza, etcétera, etcétera, porque si ustedes se dan cuenta hay una palabra que es el racismo. ¿De dónde viene eso de racismo? Específicamente de estar dividiendo a los humanos en razas. Entonces es un sentido ahí ético y social que no es correcto estar hablando de razas en humanos. Si lo quisiéramos ver desamoradamente, si lo quisiéramos ver desde un punto de vista puramente biológico, no veríamos nosotros que no hay ningún problema porque los humanos pertenecemos al reino animal. Entonces, pero una vez les aconsejo para todos no estar mencionando razas porque suena mal, suena incorrecto. Entonces, en humano lo que se hace es hablar de grupos étnicos, ya es un sentido más que todo ahí social y antropológico, dependiendo de la identidad de cada cultura. Entonces, en humanos no se habla de razas a pesar de que pertenecemos al mismo reino animal. Entonces, pero definitivamente en humanos vemos que existen grupos de personas que son muy parecidos entre ellas y se diferencian del resto de las demás personas. Es bastante evidente, por ejemplo, en Guatemala pasa mucho que hay ciertas regiones del país en donde la gente es muy parecida entre sí y se diferencia del resto de las personas del país. Entonces, si pasa en un territorio tan pequeño como Guatemala, definitivamente va a pasar a nivel de toda la humanidad. En conclusión, no se utiliza la palabra razas en personas, por lo que ya les digo que no es ético, sino que más bien se habla de grupos étnicos, pero eso ya no es biología. Ludwig, cepa se utiliza para nombrar las subespecies en el caso de microorganismos como bacterias y hongos. Entonces, cepa es un grupo de hongos o es un grupo de bacterias dentro de una misma especie que se parecen mucho y se diferencian del resto de individuos de esa especie. Eso es una cepa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Para ir terminando esta parte, patojos, ahí se recuerdan que les dije que raza y variedad tienen mucha influencia del humano en la creación de nuevas razas, de nuevas variedades, y en las cepas también tiene cierta influencia. A nivel de laboratorio se manipula, se investiga y se trabaja mucho con hongos y bacterias, sobre todo aquellos que puedan ser benéficos, que pueden ser útiles para algunos microorganismos, y se van creando también diferentes cepas. De acuerdo a las necesidades de la creación, también podemos manipular los microorganismos para el desarrollo de nuevas cepas. Bueno, ¿alguna otra pregunta, patojos? Y cuando estén estudiando, yo espero que se recuerden bien de todo lo que hablamos de esta diapositiva. Vean, llevamos media hora hablando aquí, entonces es un montón de información y yo entiendo que es información bastante teórica. Entonces espero que sí puedan recordarse al momento de estar estudiando. Si no tienen preguntas,
Solo vamos a ver esto de una forma gráfica. Veamos. Reinos, dijimos que es ese taxón grandote, taxón general, en donde van a estar agrupados individuos que posean características en común, individuos que posean caracteres homólogos compartidos y que a nivel muy general sean bastante parecidos. Dentro del reino pueden existir diferentes divisiones o filum. ¿Sí? Dentro del reino, el reino va a contener diferentes divisiones o filum. A medida que se va haciendo más pequeños los círculos patógenos, hay una mayor cantidad de órganos homólogos. Entonces vean el círculo del reino grandote, el círculo de división es un poco más pequeño y aquí los individuos van a poseer una mayor cantidad de órganos homólogos compartidos. Las divisiones o filum van a contener diferentes clases. Vean el círculo más pequeño, que quiere decir que los organismos de una misma clase van a estar compartiendo una mayor cantidad de órganos homólogos. Las clases van a contener diferentes órdenes. Vean, el círculo cada vez más pequeño, esto quiere decir que los individuos de un mismo orden van a compartir una mayor cantidad de órganos homólogos. Los órdenes contienen diferentes familias. Las familias contienen diferentes géneros. Y por último, los géneros van a contener diferentes especies. Y ahora ustedes ya saben que dentro de las especies pueden existir grupos de individuos que son subespecies, que en el caso de microorganismos se llaman cepas, en el caso de los vegetales se llaman variedades y en el caso de los animales se llaman razas. Bueno, ¿alguna pregunta para todos? ¿Alguna duda que tengan respecto a esto? Ahí se recuerdan, esta jerarquía, esta secuencia de taxones, ustedes se la deben aprender. Ustedes deben comprender cuál es más general, cuál es más específico. Eso es lo que ustedes deben entender y aprender. La diferente jerarquía de los diferentes taxones. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no tienen preguntas, vamos a pasar a otro tema, siempre relacionado con esto, pero es un tema en donde ya vamos a ahondar de acuerdo a los diferentes seres vivos. Entonces vamos a pasar a este tema. Vamos a empezar a hablar de los reinos de la naturaleza. Vean, patojos, posiblemente cuando su profesor de práctica estudió, le tocó estudiar únicamente 3 reinos. El reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Una vez les adelanto que ya para ustedes, donde el estudio ha avanzado mucho más, les va a tocar estudiar 6 reinos. ¿Sí? Les va a tocar estudiar 6 reinos. Debido a que el estudio de los seres vivos ha sido dinámico, constantemente ha ido cambiando y ustedes se van a dar cuenta que posiblemente a sus hijos ya no les toca estudiar 6 reinos, sino que quizás sean 10 y así a sus nietos quizás les toque estudiar 15 reinos porque el avance del estudio de los seres vivos es dinámico y entonces constantemente se están encontrando diferencias, se están encontrando cierta información que permite agrupar a los seres vivos de forma más eficiente. Entonces les digo, en un principio, cuando ya se empezó a hablar de un sistema de clasificación formal para los seres vivos, todos los científicos estaban divididos en estos 2 reinos. O todos los seres vivos que existían eran vegetales o eran animales, no había más. Entonces, ¿cuáles eran las características que tomaba en cuenta para dividir en estos 2 reinos? Por ejemplo, si era verde y no se movía, era del reino vegetal.
Si era verde, es decir, que posee, que son organismos autótrofos y sin locomoción, todo eso formaba parte del reino vegetal. Mientras que si no era verde y se movía, todo eso era del reino animal. Entonces, características, vean, del reino animal, organismos heterótrofos con locomoción. Eran animales y en el caso de los vegetales, sin locomoción. Todo estaba dividido entre vegetales o animales. Es verde y no se mueve, vegetales. No es verde y sí se mueve, son animales. Y durante mucho tiempo esto se mantuvo en paz, durante mucho tiempo esto fue cierto y no hubo ningún problema. Todos los nuevos seres vivos que se descubrían o eran vegetales o eran animales y no habían dudas, no había problemas. Pero en determinado momento apareció un aparato llamado microscopio y gracias a ese microscopio fueron capaces de observar lo siguiente. Un organismo microscópico que tenía las siguientes características. Este organismo poseía cloroplastos. Entonces, si posee cloroplastos, ustedes rápidamente pueden asociarlo con el color verde, ¿verdad? Entonces, si es color verde, de acuerdo a esas características, debería de ser vegetal. Pero este organismo también poseía flagelos. Si posee flagelos, es capaz de desplazarse, tendría locomoción. Y si tiene locomoción, debería de pertenecer a este reino. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le vamos a poner nombre a este organismo, el llamado Euglena. Todos los botánicos, es decir, los estudiosos de los vegetales, querían a Euglena en el reino vegetal, porque posee cloroplastos, porque es autótrofo, entonces tiene que ser un vegetal. Y todos los zoólogos decían que Euglena, por poseer flagelos y tener locomoción, debería de ser animal. Entonces, durante algún tiempo pasaron en ese debate o si es vegetal o si es animal debido a sus características. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que sea ese organismo? ¿Será que es un animal? ¿Será que es un vegetal? Ni uno ni otro. Y si no es ni uno ni otro, entonces, ¿qué hacemos? Crear un nuevo reino. Nuevo reino. Un nuevo reino, es correcto. Entonces, durante mucho tiempo estuvo ese debate, ¿sí? Durante algún tiempo estuvo ese debate de si Euglena es vegetal o es un reino animal, hasta que apareció ahí un científico de apellido Haeckel que dijo, este debate, este problema se termina creando un nuevo reino. Entonces, fue una solución bastante visionaria que vino a dar solución a ese problema en el cual no se ponían de acuerdo los científicos de la época y dijo, vamos a colocar a Euglena en un nuevo reino al que le vamos a llamar Protista. Haeckel realmente era bastante visionario porque él pensó que en un mundo tan amplio, Euglena no iba a ser el único organismo con características de vegetales y animales al mismo tiempo. Él pensó, deben haber un montón de individuos más que van a ser como ese intermedio entre vegetal y animal, entonces mejor le creamos un reino para que podamos incluir a todos aquí. De esta forma nació el reino protista. ¿Qué individuos van a estar presentes en el reino protista? Aquellos que posean características de vegetales, pero no todas. Y aquellos que posean características de animales, pero no todas. Entonces, aquellos que son medio vegetales se les conoce con el nombre de vegetaloides. Y aquellos que son medio animales se les conoce con el nombre de animaloides.
Entonces, ¿qué individuos van a estar en el reino protista? Vegetaloides y animaloides. Vegetaloides y animaloides. Aquellos individuos que no llegan a poseer la totalidad de características que los harían vegetales. O aquellos individuos que no llegan a poseer la totalidad de características que los harían animaloides. ¿Hago una pregunta, petojos? ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que vayan colocando ahí las características de cada reino. ¿Alguna duda? Bueno, entonces hagamos un resumen de lo que llevamos. Dijimos que en vegetales son autótrofos. Dijimos que en animales son heterótrofos. Dijimos que vegetales no poseen locomoción. Animales sí poseen locomoción. Y dijimos que en protista, vegetaloides y animaloides. Ahora les voy a decir algunas características que poseen los tres reinos. Si ustedes recordarán, vegetales poseen células eucariotas y animales también poseen células eucariotas. ¿Cómo van a ser las células de protista? También van a ser eucariotas, porque son vegetaloides, animaloides, entonces también van a ser eucariotas. Otra característica que poseen en común los vegetales y los animales es que son pluricelulares. Pluricelulares. Pero ojo, no son solo un montón de células y ya, sino que son organismos pluricelulares especializados. ¿Qué quiere decir esto? Que en vegetales y en animales vamos a encontrar tejidos pluricelulares especializados, es decir, que poseen tejidos. ¿Qué organismos vamos a encontrar en protista? Ahí vamos a encontrar de todo, patojos. Pueden ser pluricelulares, pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares especializados o pluricelulares sin especialización. Entonces, protista, allí realmente vamos a encontrar todos los organismos que no encajan en los demás reinos. ¿Estamos? Entonces, vean esta última característica. Pluricelulares especializados. Pluricelulares con tejidos. Gracias, sobre todo al desarrollo de los microscopios, se fueron descubriendo otros organismos que no cumplían con ciertas características ni de vegetales ni de animales y tampoco de protistas. Entonces surgieron estos dos reinos. Vamos a hablar primero del reino fungi. El reino fungi agrupa a todos los organismos que nosotros conocemos como hongos. En los hongos también hubo un gran debate, porque los hongos no poseen locomoción. Entonces los botánicos decían los hongos deberían de ser del reino vegetal, pero los hongos son heterótrofos. Entonces los hongos deberían de ser del reino animal. Los hongos poseen células eucariotas, por lo tanto podrían estar tanto en vegetales como en animales. Pero existe una gran diferencia de los hongos que los hace estar separados, que los hace estar en otro reino. Y es que en los hongos existen organismos pluricelulares y también podemos encontrar unicelulares. Pero aquellos que son pluricelulares no poseen especialización. ¿Qué quiere decir esto? Que en los hongos no vamos a encontrar tejidos. Los hongos sí son un conjunto ahí de células, son un montón de células, pero no están especializadas, no están formando tejidos. Por ello se dice que los hongos forman cuerpos filamentosos. Los hongos forman cuerpos filamentosos.
Los hongos pluricelulares forman cuerpos filamentosos. ¿Y qué es un filamento? Un filamento es como un hilo. Entonces un hongo pluricelular va a estar conformado como de hilos y por eso se llaman cuerpos filamentosos. Y solo para que ustedes lo sepan, a estos hilos, a estos filamentos que conforman a los hongos, les llamamos hifas. Y el conjunto de hifas que forman a los hongos se llaman micelios. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características que hacen que los hongos estén separados en otro reino, a pesar de que son eucariotas, a pesar de que son pluricelulares, no van a formar tejidos. Y existe una característica más que definitivamente los hace estar fuera de cualquier otro reino. Y es que la mayoría del tiempo los hongos van a poseer un número haploide. Solo en momentos muy específicos los hongos van a ser diploides, pero la mayor parte de su vida la pasan con una condición haploide. Y si regresamos a ver a los reinos anteriores, en animales, los animales, la mayor parte de su vida, diploides. Vegetales, la mayor parte de su vida, diploides. Entonces, estas son las dos características principales por las cuales los hongos forman un reino aparte. A pesar de que son pluricelulares, no poseen especialización, no poseen tejidos y que pasan la mayor parte de su vida en forma haploide. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, patojos? Ingeniera, ¿cómo es que se vuelven diploides y la mayor parte del tiempo son haploides? ¿O qué características deben de tener para que se vuelvan diploides? Está bien. Entonces, les dije que la mayor parte de su vida pasan en una forma haploide y son momentos bien específicos en donde van a ser diploides. Ese momento específico en el cual van a ser diploides es durante la fecundación. Cuando existe una reproducción sexual en los hongos, tiene que haber fecundación, es decir, una célula se va a unir con otra y solo en ese momentito de la fecundación es que van a ser diploides. De ahí esas células van a dar lugar a nuevas células haploides, y por eso se dice que la mayor parte de su vida son haploides. O sea que es al revés que a los vegetales y los animales, que en el momento de la fecundación son haploides. Pues recuerden una cosa, en vegetales y en animales la fecundación se da por dos células haploides, entonces cuando se da la fecundación también son diploides. ¿Sí? La fecundación, digamos que va a ser igual en vegetales, animales y hongos. ¿Qué es la fecundación? La unión de dos células haploides, ¿verdad? La fecundación es la unión de dos células haploides. En el caso de animales y vegetales les llamamos gametos, pero recuérdense, los gametos son haploides. Se da la fecundación, es decir, la unión de dos gametos, y en ese momento se vuelve diploide. Algo similar pasa con los hongos. Todas sus células son haploides, llega un momento de fecundación, entonces, ¿qué es? Unión de dos células haploides y en ese momento se vuelven diploides. Pero posteriormente, por sus hábitos de crecimiento, por su desarrollo evolutivo, a los hongos les funciona más el hecho de estar en un estado haploide la mayor parte del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les dije que los hongos los querían los botánicos por el hecho de no poseer locomoción y de forma general los hongos no poseen locomoción. Sin embargo, hay algunos organismos que tienen todas las características de hongos, que son heterótrofos, que son pluricelulares en especialización, que pasan la mayor parte del tiempo de su vida en forma haploide, que están hechos de hifas, que se forman micelios, pero sucede
que estos individuos van a poseer células con flagelos. ¿Y qué pasa si hay presencia de flagelos? Eso quiere decir que hay locomoción. Y nuevamente, si un organismo no encaja completamente con las características de un reino, ¿a dónde lo mandamos? ¿Le creamos otro reino? Le creamos otro reino, pero como ya lo habían creado, todos aquellos organismos que no encajen en la descripción completa de un reino, simplemente son enviados a protista. Entonces yo les dije, en protista tenemos animaloides, tenemos vegetaloides, pero ahora también vamos a tener fungoides. Fungoides son aquellos organismos que son medio hongos, ¿sí? Que tienen un montón de características de los hongos, pero no todas. Entonces en protista, vegetaloides, animaloides y fungoides. Por esa razón, patojos, en protista vamos a encontrar unicelulares, pluricelulares, con locomoción, sin locomoción, autótrofos, heterótrofos. En protista vamos a encontrar de todo, porque son todos aquellos individuos que no reúnen las características completas de vegetales o de animales o de hongos. Por lo tanto, ahí hay vegetaloides, animaloides y fungoides. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Y solo aquí les quiero hacer la aclaración. Ahí se recuerdan que en los hongos también hay unicelulares. En los hongos también hay unicelulares, no todos son pluricelulares, sino que también existen algunos que son unicelulares. Bueno, entonces ya hablamos de estos 4 reinos y nos hace falta hablar aquí del reino procariotas. Y les voy a decir cómo surgió este reino. Si se dan cuenta, en los 4 reinos de los cuales hemos hablado, todos tienen la característica de poseer células eucariotas. Todos poseen células eucariotas. Vegetal, animal, protista, fungi, todos tienen células eucariotas. En algún momento del estudio, en algún momento del estudio con microscopios, descubrieron algunos organismos que tenían células diferentes a las conocidas en ese momento. Descubrieron organismos que poseen células procariotas. Y solo con esa presencia de células procariotas, eso es una característica que los hace completamente distintos. Entonces, aquí en procariotas, su característica principal es que son células procariotas. Son células procariotas, poseen células procariotas. Que en este caso, todos los individuos presentes en este reino son conformados por una sola célula. Es decir, aquí no hay una presencia de algunos unicelulares y de algunos pluricelulares. No, aquí todos van a ser unicelulares. Células procariotas, individuos unicelulares. A este reino antes se le conocía con el nombre de monera. Ahora lo vamos a conocer con el nombre de procariota o procariotes, y aquí encontramos a todas las bacterias. Aquí encontramos a todas las bacterias, ¿sí? Aquí encontramos a todas las bacterias. Bacterias, también están presentes cianobacterias, cianobacterias que normalmente habitan en cuerpos de agua como los océanos, pero que poseen esas características de ser procariotas y unicelulares. Y si les soy muy honesta, al momento en que a mí me tocó estudiar biología en la escuela, yo vi únicamente estos 5 reinos. Pero en la actualidad existe un 6º reino. Se ha visto
que dentro de las bacterias existen dos grupos bien diferenciados. A un grupo que le llaman como bacterias antiguas, que son las bacterias más primitivas que existen y que están agrupadas en el reino Archaea. En el reino Archaea son las bacterias más primitivas, ¿sí? Son las bacterias más primitivas que se encuentran en el reino Archaea. Entonces, por lo regular, estas bacterias bastante primitivas van a ser aquellas que pueden sobrevivir en condiciones extremas, condiciones de alta salinidad, altas temperaturas, y por ello son las bacterias más primitivas. E incluso existe otro grupo llamado eubacterias, que son las bacterias más recientes. Pero lo vamos a dejar a este nivel, patojos, para que ustedes vean que este estudio sigue avanzando, que la evolución del estudio de los seres vivos sigue avanzando, y en la actualidad a ustedes les toca estudiar estos 6 reinos. A ustedes les toca estudiar estos 6 reinos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ingeniera, y individuos como los virus, por ejemplo, que no lo consideran vivos, ¿a qué reino pertenecen? Entonces, vean, esto es bien interesante. Los virus ni siquiera tienen un reino. Por lo mismo de ese debate que aún está presente en que no son seres vivos, debido a que no reúnen todas las características de un ser vivo. Entonces no se considera un individuo, no se considera un ser vivo, por lo tanto no va a poseer un reino. Y por eso también les digo, este estudio es bastante dinámico y puede ser posible que en algunos años se decidan o se defina o se encuentre que realmente un virus sí es un ser vivo. Entonces habrá que colocar un nuevo reino posiblemente para esos individuos. Entonces, desde el punto de vista de biología para este curso, los virus nos interesan solo por los daños que nos pueden causar. Si es un ser vivo o no, ahorita no estamos al nivel para decidir eso. Únicamente los platicamos, los mencionamos, porque sí son importantes debido a que provocan grandes daños. Pero vean, ni siquiera se tiene contemplado un reino para estos individuos. ¿Alguna otra duda? Ludwig, no sé quién sea el compañero, acepté a alguien hace poquito, a Jaime, creo yo, pero no hay nadie más queriendo entrar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, patojos? Está bien. Si no tienen dudas, únicamente para que ustedes lo tomen en cuenta, ahora son 6 reinos y vimos cada una de las características principales para la agrupación de los distintos seres vivos. Bueno, si no tienen dudas, solo como recordatorio de algo que ya habíamos hablado, patojos, ¿se recuerdan de estos términos de la evolución convergente y la evolución divergente? Lo hablamos en las primeras unidades del curso, y como un recordatorio les digo lo siguiente. La evolución divergente es este proceso por medio del cual se van a ir formando nuevas especies. Desde un antepasado en común, se van a ir creando nuevas especies. Debido a que se adaptan, debido a que se van a ir adaptando a los diferentes ambientes. Entonces, esas diferencias en los medios ambientes da como lugar nuevas especies. Y eso es evolución divergente. Desde un mismo antepasado, desde un mismo punto en común, se han creado nuevas especies. Mientras que la evolución convergente es aquella en la cual dos especies
que no poseen el mismo desarrollo evolutivo, dos especies que no poseen el mismo desarrollo evolutivo, son muy parecidas debido a que habitan en ambientes parecidos. Evolución convergente es aquella en la cual especies que no poseen el mismo desarrollo evolutivo habitan en los mismos ambientes y por ello se parecen. Si vemos aquí, tenemos ballena, hombre y murciélago, 3 animales mamíferos. Sin embargo, si vemos bien, el murciélago no es tan parecido ni al hombre ni a la ballena. El murciélago va a ser más parecido con un cóndor, va a ser más parecido con un quetzal, va a ser más parecido con una gallina. A pesar de que no poseen el mismo desarrollo evolutivo, murciélago y aves son muy parecidos debido a que van a estar compartiendo ambientes similares. Entonces, eso es evolución convergente. ¿Por qué les colocamos este esquema aquí? Porque recuerden, la clasificación de los seres vivos se basa en la existencia de órganos homólogos. Estos órganos homólogos se mantienen por evolución divergente. Y antiguamente los sistemas de clasificación se basaban en la existencia de órganos análogos. Órganos análogos que aparecen debido a la evolución convergente. Las alas del murciélago con las alas del cóndor son órganos análogos. No poseen el mismo desarrollo evolutivo, pero sirven para lo mismo. Estos órganos análogos presentes en el murciélago, el cóndor, quetzal y gallina son producto de una evolución convergente. Entonces, los sistemas de clasificación de antes se basaban en esto y el sistema de clasificación actual se basa en la evolución divergente, que es la existencia de órganos homólogos. Bueno, ¿alguna pregunta para todos? ¿Dudas? Entonces, vean, yo sé que este tema fue bastante teórico. Dígame. ¿Podría repetir lo de evolución divergente, por favor? Evolución divergente se refiere a la existencia de un antepasado en común. Un antepasado en común que dio origen a diferentes especies. Y debido a ese desarrollo evolutivo, debido a ese pasado evolutivo, las nuevas especies que provienen de un mismo antepasado en común van a poseer órganos homólogos en común. Veamos de este lado, tenemos estas distintas aves que todas provienen de un antepasado en común. Debido a ese antepasado en común, estas aves, estas especies, van a poseer órganos homólogos. Eso es la evolución divergente. El mismo pasado evolutivo, el mismo desarrollo evolutivo. Muchas gracias. Bueno, entonces para todos ya sé que este tema es sumamente teórico. Espero que no estén dormidos y si se durmieron, despiértense, vayan a buscar agüita y les aseguro que el tema que vamos a ver a continuación posiblemente les guste más o les interese más. Vamos a empezar a hablar del reino animal. Para ello necesito ahora sí que tenga ahí a la mano ese documento que les envié al WhatsApp para que ustedes vayan leyendo, para que ustedes vayan viendo y vayan asociando con las imágenes que vamos a ver en la presentación. Entonces, déjenme cambiar de la presentación. Y ahorita comenzamos con el reino animal. No sé si ya está Jaime. Vean, aquí lo veo. Sí, Jaime.
Bueno, entonces, vean, pues vamos a empezar con un nuevo tema, que es el reino animal. Y yo estoy segura que van a haber muchas cosas que ustedes creían saber, pero aquí vamos a ver que no son del todo así. Entonces vamos a empezar con el reino animal. Vean sus características generales, que ya habíamos hablado de eso anteriormente. Son organismos que poseen células eucariotas, son pluricelulares y poseen especialización. Eso quiere decir que forman tejidos. Entonces, patojos, esto es bien importante, vean. Los animales, para ser considerados animales, tienen que ser pluricelulares. Eso es bien importante. También deben de poseer locomoción. Son organismos heterótrofos. Esto quiere decir que tienen que buscar el alimento para poder producir su energía interna. Y en el caso de los animales, estos primero ingieren la comida y luego la digieren. Eso es importante, pareciera que es evidente que así debe de ser siempre, pero les comento, en el caso de los hongos que también son heterótrofos, los hongos primero digieren y después ingieren. Pero no, los animales ingerimos la comida, es decir, la entramos al organismo y ahí de forma interna va a haber una digestión. Entre los animales podemos encontrar animales que se reproducen de forma sexual y también pueden haber algunos que se reproducen de forma asexual. Y como cualquier ser vivo, van a reaccionar a los estímulos externos. Sin embargo, la reacción ante estos estímulos en animales es mucho más evidente. Es decir, esos estímulos van a causar una respuesta mucho más evidente en animales. Entonces dijimos que estos animales, el reino es animal, el reino es el reino animal, pero de acuerdo a la clasificación, nosotros vamos a encontrar que se dividen en dos subreinos. Entonces, este es otro taxón, vean, este es otro taxón, otro taxón más general. Viene el reino animal y luego hay una división en subreinos. Está por un lado el subreino Parazoa y por otro lado el subreino Eumetazoa. ¿Por qué se hizo esta división? Porque en el subreino Parazoa patojos vamos a encontrar animales bastante primitivos, por decirlo de alguna manera. De otra forma que son llamados también son animales inferiores. En el subreino Parazoa vamos a encontrar animales inferiores. Animales que aparentemente no son animales, pero que se cumplen con las características del reino animal. Entonces, en el subreino Parazoa, vean, vamos a encontrar individuos que son demasiado simples, como las esponjas de mar. Ahí vamos a encontrar a las esponjas y que son organismos bastante sencillos. Sí son pluricelulares, pero los tejidos que los conforman son muy rudimentarios, son muy primitivos y por ello mejor se hizo esta separación. Las esponjas, la mayor parte de su vida son sésiles. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan pegadas a una estructura, al fondo marino, a rocas. Entonces aparentemente no poseen locomoción. Sin embargo, sus estructuras reproductivas sí poseen locomoción y ahí es como se cumple esa condición de que para ser animal debe de poseer locomoción. Entonces, esa es la razón por la cual en el reino animal se hizo una división de subreinos.
para dividir a los animales inferiores, como las esponjas, de los animales superiores, que somos el resto de animales. Entonces, aquí únicamente vamos a ir diciendo características bien generales, las más importantes, patojos. Subreino Parazoa, esponjas, la mayor parte del tiempo la pasan sésiles, es decir, sin locomoción, pero sus espermatozoides, sus estructuras reproductivas poseen flagelos, por lo tanto, ahí se cumple esa característica de locomoción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Conocían las esponjas de mar? ¿O solo hago de esponja? Entonces, estas estructuras, estos animales, conforman al subreino Parazoa. Obviamente, patojos, hay órdenes, hay familias, hay géneros, pero aquí lo vamos a ver de forma muy general. ¿Sí? Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta ahí en su hoja que les envié, les envié, las nidarias y todo lo que veamos de aquí en adelante, estas ya forman parte del subreino Eumetazoa. Entonces ahí se recuerdan, en el subreino Parazoa, solo las esponjas y todos los demás animales superiores estamos en el subreino Eumetazoa. Este grupo que estamos viendo aquí es un filum llamado Nidaria. ¿A qué organismos podemos encontrar aquí? Vean, medusas, las medusas y los corales. ¿Qué características podemos mencionar de los organismos del filum Nidaria? La característica principal es que son animales acuáticos, son animales que vamos a encontrar principalmente en los océanos. En el caso de los corales, casi siempre van a estar asociados a otros individuos o a otras estructuras que van a estar formando grandes bloques, en los océanos. La función de los corales es bien importante desde el punto de vista ambiental. Son reguladores de un montón de condiciones de los océanos, y para medir la salud de un océano, simplemente con mirar los corales podemos darnos cuenta de qué tan contaminado o qué tan limpio está un área. Entonces, la presencia de corales nos hace a nosotros pensar que todavía ese océano está sano, y si los corales ya no existen, esos océanos están bastante contaminados. Eso es lo que podríamos hablar aquí del filum Nidaria. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Dudas? No sé si los conozcan ustedes en persona, patojos, si hayan visto medusas, si hayan visto corales de forma así en vivo, pero como les digo, eso los vamos a encontrar en los océanos. El siguiente filum se llama Platyhelminthes. En los Platyhelminthes lo que vamos a encontrar son estos animales que son como gusanos planos. Estos animales que son gusanos planos. Entonces aquí viene el nombre, esto de platy, más o menos nos hace la referencia a una estructura plana. Si ustedes se dan cuenta, aquí en los platyhelminthes encontramos algo muy parecido a una cabeza. Si ustedes se dan cuenta en los anteriores, no podíamos distinguir claramente una cabeza. Entonces se dice que en los platyhelminthes existe un proceso de cefalización. Y en esta estructura que parece una cabeza,
vamos a encontrar algunos órganos importantes por medio de los cuales estos gusanos van a estar ingiriendo el alimento. Importancia del Phylum Platyhelminthes es que aquí encontramos parásitos intestinales. No sé si han escuchado ustedes ahí la palabra, la solitaria o tenia, también llamada tenia, que es un parásito que vive en el intestino de los humanos, que si no nos desparasitamos, esta solitaria puede crecer, crecer, crecer y crecer, y después nos van a tener que sacar un gran gusano de 1 metro, de 2 metros. ¿Sí? Han habido casos de personas que definitivamente nunca se desparasitaron y esa solitaria creció tanto, que puede llegar a medir varios metros de longitud. Entonces, patojos, importante desparasitarse. Algunos hablan de 2 veces al año, otros de 1 vez al año. Eso va a depender de la recomendación que recuerden cada año desparasitarse para evitar problemas como estos. Entonces, la importancia de este Phylum es que existen parásitos intestinales que pueden dañar la salud humana, ¿sí? Esa es la famosa solitaria. ¿Alguna pregunta para todos? Solo no me quedó claro qué era el proceso de cefalización. Entonces, la cefalización es la presencia de una estructura en forma de cabeza. Si quieren, regresemos. Vean, si miramos aquí, es bastante difícil tratar de distinguir ojos, tratar de distinguir boca, sobre todo un cerebro. Realmente no se distingue. Pero si ya vemos en el caso del Phylum Platyhelminthes, sí existe una estructura con forma de cabeza. No va a ser una cabeza sumamente especializada, no va a ser una cabeza como en el caso de insectos, como en el caso de mamíferos, pero sí, aquí comenzó el proceso de cefalización, la aparición de algo parecido a una cabeza. En el caso de Platyhelminthes, lo más importante es que existe una estructura que les permite ingerir esa comida, ¿sí? el alimento, gracias a ese proceso de cefalización. Entonces, hasta pareciera que tienen ojos, pero realmente son estructuras ahí para ingerir el alimento. Entonces, Platyhelminthes, cefalización, cuerpo plano y que son importantes debido a que van a ser parásitos intestinales. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué subreino dijo que pertenecía? Todo lo que estamos hablando de aquí en adelante es Eumetazoa. Solo las esponjas están en el subreino Parazoa y el resto de animales en Eumetazoa. Aquí todo es Eumetazoa y vamos a estar hablando sobre todo de Phylum y algunas clases. ¿Alguna otra duda? Bueno, pasamos al siguiente Phylum, que es el Phylum Nematoda. Este Phylum lo vemos por su especial importancia que tiene en la producción agrícola. Los individuos que pertenecen al Phylum Nematoda, nosotros los vamos a llamar nemátodos. Los nemátodos suelen vivir en el suelo, suelen vivir en la tierra, y muchas especies de nemátodos se van a estar alimentando de la savia o del agua o de las sales que encuentren en las raíces. Entonces, ¿qué hacen los nemátodos? Van a introducir una estructura que tienen en la parte de la cabeza, que es como una aguja, y esa aguja la introducen en las raíces y comienzan a succionar. Entonces, debido a esa succión que hacen los nemátodos de las raíces de los vegetales, van a provocar unas lesiones.
estas lesiones que son como en forma de tumores, ¿vean? A estas lesiones les vamos a llamar agallas. Entonces los nematodos van a estar afectando a las raíces de los vegetales, provocándoles agallas. Los nematodos van a estar sacando toda esa agua y todas esas sales minerales que van en las raíces. Y el vegetal, al no poseer agua, al no poseer las sales minerales, el vegetal no va a poder completar el proceso de fotosíntesis. Entonces, un ataque de nematodos puede ser fatal para los cultivos agrícolas. Y vean, su control, cuando ya están atacando, el control de los nematodos es bien difícil, porque atacan a nivel de suelo. ¿Qué tendríamos que hacer? Desenterrar esas raíces, quitar las plantas para poder eliminar a los nematodos. Entonces, el control en los nematodos es sobre todo preventivo. Es decir, preparar el suelo, desinfectar los sustratos para evitar la presencia de nematodos. Antes de establecer nuestro cultivo, antes de establecer nuestras plantaciones, deberíamos asegurarnos de que no existen nematodos, porque una vez ya establecidos los cultivos y se da ese ataque, es muy difícil poder controlarlo. Entonces es una plaga bien importante en la agricultura. La presencia de nematodos puede llegar a hacer que toda una producción completa se pierda, ¿sí? Debido a que van a estar atrofiando el proceso de fotosíntesis en los vegetales. Entonces vamos a ver estas lesiones en forma de tumores, llamadas agallas o llamadas quistes, que son provocadas por las heridas que va a provocar este nemato. ¿Alguna pregunta? Si ustedes revisan su hoja, dice que también existen nematodos que tienen la capacidad de parasitar no solo vegetales, sino que también existen nematodos que son parásitos de animales. Entonces, así tienen esa importancia debido al daño que provocan. Debido al daño que provocan, este filo es especialmente importante. ¿Alguna pregunta para todos? En general, los nematodos son diferentes a las lombrices. Son completamente diferentes. Muchas veces los nematodos no podemos verlos a simple vista. Los nematodos necesitamos aparatos como estereoscopios, que son un poquito más sencillos que los microscopios para poder verlos. Entonces, vean, son muy pequeños, pero provocan daños muy grandes. Y son completamente diferentes a las lombrices. En el caso de las lombrices, los vamos a ver, yo creo que en el siguiente film, las lombrices van a tener otras funciones. Ojo, no todos los nematodos van a provocar daños, obviamente, pero a nosotros nos interesan aquellos que le provocan daños a los vegetales, porque sí, son muy problemáticos para todos. Son una plaga bien importante y, como les digo, su control no es tan sencillo. Su control puede ser bastante complicado y por ello la importancia de los nematodos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces veamos en el siguiente filum vamos a encontrar al filum Mollusca. Aquí vamos a encontrar, dice, por ejemplo, a las babosas, a las almejas y a las ostras. En el filum Mollusca, por lo general, estos individuos van a poseer un cuerpo blando y van a estar cubiertos por una concha. Así es como nosotros podemos identificar al filum Mollusca. Normalmente las babosas van a crecer aquí una concha, que es cuando las vemos así, que es que les llamamos caracoles, ¿verdad? Entonces aquí es donde encontramos a estos individuos. Solo déjenme ver qué hay más adelante. Bueno,
Entonces aquí en el filo Molusca podemos encontrar 3 clases. En la primera clase vamos a encontrar a los caracoles o babosas, que es la clase gastrópoda. Estos son importantes porque también son plagas para los cultivos agrícolas. No sé si ustedes han tenido problemas en sus jardines o con sus macetas debido a la presencia de babosas. Estas pueden acabar en una noche con una gran cantidad de plantas, porque son animales herbívoros que gustan mucho de la comida fácil, y entonces cuando encuentran una pequeña plantación, un jardín cuidado, ahí es donde se van a dar gusto de comer bastante de esas plantas. Entonces pueden ser un peligro, una plaga en cultivos agrícolas o simplemente en los jardines. Estos son herbívoros y les gustan los medios húmedos. Por ello, patojos, si ustedes poseen plantas, sobre todo en helechos, que necesitan mucha humedad, tengan cuidado con las babosas, porque donde hay mucha humedad, ahí les gusta estar y definitivamente se van a estar comiendo esas plantas. Definitivamente se van a estar comiendo esas plantas. También hay que tener cuidado con algunos alimentos, sobre todo aquellos alimentos de hojas, como las lechugas, acelgas, que a veces pueden traer babosas o restos de babosas. Por eso es bien importante lavarlos bien. Y las babosas en nuestro organismo pueden ser tóxicas. Entonces, cada vez que vayan al mercado, que coman lechuga, que coman algún producto de hojas, asegúrense de limpiarlo bien para evitar que tengan estos organismos, ¿sí? También dentro de la clase molusca vamos a encontrar, dentro del filo molusca, vamos a encontrar la clase bivalvia. La clase bivalvia, que son las almejas y ostras. Estas tienen especial importancia porque son utilizadas como alimento, ¿verdad, patojos? No sé si ustedes las han comido en el caldo de mariscos, ahí como aperitivo las pasan también. Entonces su importancia es desde el punto de vista que son alimenticias. Ingeniera, ¿Dios? ¿cómo dijo que se llamaban las almejas y ostras? Bivalvia. La Bivalvia. clase se llama bivalvia. Ahí se Sí. recuerdan, este es un filum, el filum molusca, y dentro del filum molusca estamos viendo varias clases. Clase gastrópoda, clase bivalvia. Sí, no se preocupen tanto por los nombres patojos, yo tampoco me los sé y eso está en el documento que les envío. Y por último, en el filum molusca vamos a hablar de la clase cefalópoda. Y aquí vamos a encontrar a calamares y a pulpos. En la clase cefalópoda del filum molusca vamos a encontrar a calamares y pulpos. Definitivamente aquí, patojos, ya encontramos esa cefalización un poco más pronunciada, ¿sí? Aquí ya podemos diferenciar ciertas estructuras de la cabeza y por lo tanto, vean su nombre, proviene de ahí, cefalópoda. ¿Alguna pregunta? Pulpos, ¿y qué fue lo que dijo, ingeniero? Disculpe. Y calamares, pulpos y calamares. Gracias. ¿Está bien? Solo es curiosidad, pero ¿qué tienen que ver los calamares emparentados con una babosa? Porque una babosa y una almeja, pues las veo más similares que a un pulpo. Con una ostra, me dice, o con una ¿qué? O una babosa. O sea, ambas, o sea, ellas dos sí se parecen bastante, podría decir, pero ellas que tienen que ver similar a un pulpo. Es como curiosidad. Bueno, entonces
Veamos pues, las características generales del filum molusca, donde están las babosas, las ostras, los pulpos y los calamares. Veamos. Dice que todos son de cuerpo blando. Si vemos las babosas, si vemos los pulpos, si vemos las ostras, todos tienen un cuerpo blando. Por lo general, dicen, no es que siempre, están cubiertos por una concha. Si vemos los calamares, pues sí tienen esa presencia de concha. Dice que tienen un pie ventral para la locomoción y un manto que cubre su masa visceral. Esas son las características generales del filum molusca. Entonces todos tienen un cuerpo blando, todos van a tener una estructura que les sirve para la locomoción. Si le damos vuelta al caracol y a la babosa, en la parte de abajo vamos a ver una como vena por medio de la cual se van a ir arrastrando. Y en el caso de los calamares y pulpos, pues tienen estos tentáculos, ¿verdad? Que les sirve para la locomoción. Y que tienen un manto que cubre la masa visceral, es decir, que sus órganos internos van a estar protegidos, por una capa de tejido. Los órganos internos en todos van a estar protegidos por una capa de tejido blando. Entonces, esas son las características generales que comparten y por eso tanto babosas, caracoles, almejas, ostras, calamares y pulpos están en el mismo filo. Pero sí, como usted dice, no se parecen tanto entre sí y por ello están divididos en clases. Babosas y caracoles, una clase, ostras y almejas, otra clase, pulpos y calamares, otra clase. ¿Alguna otra pregunta para todos? Con el perro, dice Teresita, sí, ahí también pueden ir presentes babosas. Eso tienen que tener mucho cuidado. Si se van a comer una babosa, se van a dar cuenta porque van a pasar unos largos momentos en el baño para todos. Pueden ser muy tóxicas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, si no tienen preguntas para todos, nos vamos a quedar por acá en el filum molusca y mañana empezamos a hablar del filum, el miércoles empezamos a hablar del filum Annelide, que ahí es donde vamos a encontrar a las lombrices. Si no tienen dudas, que pasen un feliz día para todos y nos vemos